Mi mamá vació mi cuenta bancaria tras negarme a pagar la deuda de 300,000 pesos de mi hermana. No dije nada. A la mañana siguiente, tocaron fuerte. Policía, abra. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Lo primero que sentí esa mañana no fue el sonido, fue una náusea. Una ola agria que subió desde el fondo de mi estómago y se instaló en mi garganta. Eran las 6 de la mañana. Mi departamento en La Condesa, usualmente mi santuario de paz bañado por la luz pálida de la Ciudad de México, se sentía frío y ajeno. Aún no sonaba la alarma, pero mi teléfono en la mesita de noche comenzó una sinfonía infernal. Ping. 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 No era un mensaje de buenos días. Era el sonido metálico y sin alma de las notificaciones bancarias. Me senté en la cama, el edredón se deslizó por mis hombros. Mi corazón no se aceleró, se sintió como si una mano helada lo hubiera agarrado y estrujado hasta detenerlo. Tomé el teléfono. La pantalla brillaba con una crueldad obscena. 3 correos de mi banco. Alerta, transferencia SPEI por 300,000 pesos MXN procesada exitosamente. Notificación, su saldo en la cuenta de ahorro es de 815 pesos con 30 centavos MXN. Aviso, fondos insuficientes para el pago automático programado de su tarjeta. 300,000 pesos. 300,000. La cifra bailaba frente a mis ojos, burlándose de mí. Era el fruto de 3 años de desvelos, de fines de semana trabajando en proyectos internacionales, de rechazar vacaciones y salidas con amigos. Era el capital semilla para mi sueño, el que había construido ladrillo a ladrillo en honor a mi padre. Lo habíamos llamado el Fondo de Emprendimiento Bicentenario, un nombre un poco rimbombante que a él le habría encantado. Era el dinero para abrir mi propio estudio de marketing digital. Ahora, se había esfumado. Mis manos no temblaban mientras buscaba el contacto de mi madre, Isadora. Era un movimiento automático, casi robótico. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz, al otro lado de la línea, era la de siempre, calmada, un poco distante, como si estuviera comentando el clima. ¿Sabina? Qué raro que llames tan temprano, hija. ¿Pasó algo? El aire se atoró en mis pulmones. Logré articular las palabras, que salieron como fragmentos de vidrio. El dinero, mamá. El dinero de mi cuenta, desapareció. Hubo una pausa. No fue una pausa de sorpresa o de pánico. Fue una pausa calculada, casi teatral. Y luego, la respuesta que destrozó los últimos vestigios de la hija que solía ser. Sabía que te ibas a enojar, dijo, con un suspiro de mártir. Pero Romina estaba en problemas. Unos proveedores la estaban amenazando, iban a arruinar su reputación. Eres su hermana, tenías que ayudarla. Tu padre también habría querido que la ayudaras. Esa última frase. Esa fue la verdadera puñalada. Invocar su memoria para justificar un robo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Colgué. No grité, no insulté, no dije nada. Simplemente terminé la llamada. Me quedé mirando la pared de mi cuarto, donde colgaba la única foto que conservaba de mi padre y yo, tomada el día de mi graduación. Sus ojos brillaban de orgullo. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua, observando cómo mis manos se movían con una calma que no sentía por dentro. Desde que papá murió hace 10 años, mi rol en la familia había cambiado sutilmente. De ser la hija estudiosa, me convertí en la red de seguridad, en el cajero automático invisible. Isadora y Romina, mi hermana menor, parecían haber hecho un pacto silencioso: Sabina proveerá. Y yo, tontamente, había aceptado ese rol, creyendo que así mantenía unida a la familia,
que así honraba la memoria del hombre que nos había enseñado a cuidarnos mutuamente. Pero esto era diferente. Esto no era pedir dinero prestado. Esto era una violación. Mi madre, la mujer que me dio la vida, había esperado a que estuviera dormida, vulnerable, para entrar a mi vida y saquearla. Se había llevado más que dinero. Se había llevado el último hilo de confianza, el último gramo de respeto. Se había llevado el sueño de mi padre. Y en el silencio helado de mi departamento, mientras la ciudad despertaba ajena a mi ruina, supe una cosa con una certeza absoluta: la Sabina que siempre perdonaba, la que siempre entendía, había muerto a las 6 de la mañana con el sonido de 3 notificaciones bancarias. Mientras el agua fría corría por mi garganta, un desfile de recuerdos amargos comenzó a proyectarse en mi mente. Era mi propio museo personal de cicatrices financieras, una galería de traiciones curada por mi propia familia. Cada pieza, una lección que me negué a aprender. La primera pieza de la colección, el préstamo universitario. Tenía 18 años, acababa de entrar a la UNAM. Recuerdo la conversación en la cocina como si fuera ayer. Isadora, mi madre, con su habilidad única para tejer la culpa y el deber en una misma frase, me sentó a la mesa. Romina, mi hermana, acababa de ser aceptada en una universidad privada carísima, una de esas donde las colegiaturas podrían alimentar a un pueblo pequeño durante un mes. Sabina, tu hermana necesita un aval para su crédito estudiantil, dijo Isadora, mientras revolvía su café. Es solo una formalidad, por supuesto. Pero el banco necesita una firma solvente. Mamá, apenas estoy empezando. No tengo ingresos fijos. Pero eres responsable, insistió, su voz adquiriendo ese tono de dulce manipulación que yo conocía tan bien. Tu padre siempre decía que eras la más centrada. Él estaría tan orgulloso de ver a Romina con una buena educación, un buen comienzo en la vida. Hazlo por él, hazlo por tu hermana. Y lo hice. Firmé los papeles, creyendo en la promesa de que Romina pagaría cada centavo en cuanto se graduara. 2 años después, Romina abandonó la carrera porque no era su pasión. Se fue de viaje a Europa con unas amigas. Las llamadas del banco, sin embargo, no se fueron de viaje. Empezaron a llegar a mi puerta. Durante los siguientes 5 años, una parte considerable de mi sueldo se destinó a pagar la buena educación que mi hermana nunca terminó. Isadora simplemente se encogía de hombros. Son cosas que pasan, decía. La segunda pieza, más reciente, la inversión fantasma. Sucedió el año pasado. Romina, con la energía de quien nunca ha enfrentado una consecuencia real, decidió que su verdadera vocación era ser diseñadora de modas. Quería lanzar su propia marca de ropa de lujo. La idea era tan absurda como predecible. Es el legado de la familia, declaró Isadora durante una cena, con un dramatismo digno de una telenovela. Tu padre siempre tuvo buen gusto. Romina lo heredó. Sabina, tú tienes el ojo para los negocios. Deberías invertir en ella. Mamá, eso no es una inversión, es un regalo. Romina no tiene un plan de negocios, no sabe nada de producción. Es tu hermana. Me interrumpió, su voz subiendo de tono. ¿No puedes apoyarla? ¿Prefieres verla fracasar? Le pedí 100,000 pesos. 100,000 pesos que yo había ahorrado para cambiar mi auto, que ya empezaba a fallar. Discutimos por días. Finalmente, cedí. No porque creyera en la marca, sino porque estaba cansada de pelear. Le transferí el dinero con un nudo en el estómago. La marca, llamada Romina Evans Couture, produjo exactamente 12 vestidos antes de que Romina se aburriera y decidiera que ahora quería ser influencer de viajes. El dinero se esfumó en telas caras y una sesión de fotos extravagante. Nunca volví a ver un solo peso. Isadora nunca fue una mujer malvada en el sentido clásico. Su veneno era más sutil, nacido de una profunda inseguridad. Creció en una familia humilde y casarse con mi padre, un contador inteligente y respetado, fue su gran ascenso social. Pero nunca se sintió completamente segura en ese mundo. Después de su muerte,
esa inseguridad se transformó en una obsesión por las apariencias. Romina, hermosa y carismática, era su proyecto, su avatar para vivir la vida que ella nunca tuvo. Mi éxito, silencioso y basado en el trabajo duro, era un recordatorio constante de lo que ella no era. No lo entendía y, por lo tanto, lo resentía. Y yo, en mi estúpida necesidad de aprobación, en mi deseo de mantener viva la ilusión de una familia unida que mi padre había dejado, seguí pagando. Pagué por la paz, pagué por el silencio, pagué para evitar las miradas de decepción de mi madre. Pagué hasta que ya no quedó nada que dar, y entonces, simplemente vinieron y lo tomaron todo. El vaso de agua en mi mano temblaba. El museo de mis errores estaba completo. La última pieza, la más dolorosa de todas, acababa de ser instalada esa misma madrugada. La tormenta perfecta se había estado gestando durante meses, pero la gota que derramó el vaso, el evento que activó la cuenta regresiva hacia el desastre de esta mañana, ocurrió hace exactamente 2 semanas. Todo comenzó, como siempre, con una llamada de Romina. La reconocí al instante, era su voz de Crisis nivel 5, un tono agudo y tembloroso que había perfeccionado a lo largo de los años. Sabina, estoy acabada, sollozó al otro lado de la línea. Completamente arruinada. Me senté en el borde de mi sofá, sintiendo como la tensión se acumulaba en mis hombros. Ya conocía el guión. ¿Qué pasó ahora, Romina? Entre hipidos y lamentos, me contó la historia. El fracaso de su marca de ropa había sido más catastrófico de lo que yo imaginaba. No solo había perdido mi inversión de 100,000 pesos, sino que se había endeudado hasta el cuello con proveedores de telas y un taller de costura. Debía, en total, la asombrosa cantidad de 300,000 pesos. Me van a demandar, Sabina. Gritó. Van a embargar a mamá, van a publicar mi nombre en todas partes. Mi carrera como influencer se terminará antes de empezar. Tienes que ayudarme. Romina, yo no tengo esa cantidad de dinero disponible, mentí, aunque ambas sabíamos que era mentira. Ella sabía de mis proyectos, de mis clientes en el extranjero. Sabía que era una hormiga ahorradora. No me mientas. Su voz cambió de la desesperación a la acusación en un segundo. Sé que tienes ahorros. Nunca gastas en nada. ¿De qué te sirve tener el dinero guardado si tu familia se está hundiendo? La conversación terminó con ella colgándome el teléfono. Pero yo sabía que eso era solo el primer acto. El segundo acto, como siempre, estaría protagonizado por mi madre. Y así fue. 2 días después, Isadora me citó para una cena familiar urgente, en un restaurante caro que, por supuesto, terminé pagando yo. En cuanto el mesero se retiró, ella fue directo al grano. Tu hermana te necesita, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrada en doblar su servilleta con una precisión quirúrgica. Mamá, ya hablamos de esto. No puedo. Simplemente no puedo. No se trata de poder, Sabina. Se trata de deber, su voz era fría, cortante. Yo te di la vida. Te crié. Te apoyé. Esta familia, el buen nombre que tu padre construyó con tanto esfuerzo, está en riesgo por la irresponsabilidad de tu hermana, sí, pero también por tu egoísmo. Sentí una oleada de ira tan intensa que me mareó. ¿Mi egoísmo? He pasado los últimos 10 años resolviendo sus problemas. Pagué su universidad, sus tarjetas de crédito, sus caprichos. ¿Cuándo es suficiente? Nunca es suficiente cuando se trata de la familia, sentenció ella. Luego, jugó su carta maestra. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos finalmente encontrando los míos. Eran 2 pozos de decepción calculada. El dinero que tienes ahorrado, ese fondo que llamas bicentenario. Tu padre lo habría querido así. Él habría querido que protegieras a tu hermana, que salvaras nuestro honor. Usar ese dinero para esto sería el mayor homenaje que podrías hacerle. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. La manipulación era tan descarada, tan cruel, que ya no podía ignorarla.
Usar la memoria del único hombre que me había amado incondicionalmente como un arma en mi contra. No, dije. La palabra salió de mi boca, pequeña pero firme. Tan firme que nos sorprendió a las tres. Romina, que había estado en silencio, me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Susurró. Dije que no, repetí, mi voz ganando fuerza. No voy a tocar ese dinero. Es para mi futuro. Es para el sueño de papá y mío. Romina tendrá que encontrar otra forma de resolver sus problemas. Es hora de que asuma las consecuencias de sus actos. El silencio que siguió fue denso, pesado. La cara de Romina se contrajo en una mueca de odio puro. Isadora me miró con una frialdad que nunca antes había visto. No gritó. No discutió. Simplemente se levantó, dejó la servilleta sobre la mesa y dijo, con una voz apenas audible pero cargada de veneno. Te vas a arrepentir de haberle dado la espalda a tu familia, Sabina. En ese momento, pensé que era solo una amenaza vacía, el exabrupto de una madre frustrada. No tenía idea de que, en su mente retorcida, ya estaba planeando cómo hacerme pagar, cómo tomar por la fuerza lo que no pudo obtener con la manipulación. No sabía que esa noche, había firmado mi propia sentencia. De vuelta en el presente, en la cruda mañana del robo, el eco de esa amenaza resonaba en mi departamento silencioso. Te vas a arrepentir. Y aquí estaba yo, arrepintiéndome. Pero no de haber dicho que no. Me arrepentía de no haberlo dicho antes, de haber esperado tanto tiempo, de haber permitido que el veneno se extendiera hasta este punto. Después de colgarle a mi madre, me derrumbé. Caí al suelo de la cocina, las baldosas frías contra mis mejillas, y lloré. Lloré con una violencia que no sabía que poseía. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia pura, de una traición tan profunda que se sentía física, como una herida abierta en el pecho. Lloré por el dinero, sí, pero lloré más por la hija ingenua que había sido. Lloré por la imagen de mi madre, que se había hecho añicos para siempre. Lloré por mi padre, por cómo su memoria había sido profanada. En medio de mi sollozo, mis ojos se posaron en el refrigerador. Allí, sostenido por un imán de un viaje a Oaxaca, había un pequeño trozo de papel amarillento. Era una nota que mi padre me había escrito cuando entré a la universidad. Para mi futura empresaria. Nunca dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes. Con amor, papá. Me arrastré hasta el refrigerador y tomé la nota. La apreté en mi puño. Y mientras el papel se arrugaba en mi mano, las lágrimas se detuvieron. El dolor ardiente comenzó a enfriarse, a solidificarse, a transformarse en algo más. Algo duro, afilado y peligroso. El hielo reemplazó al fuego. Me levanté del suelo. Mis piernas se sentían firmes. Caminé hacia el baño y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía los ojos hinchados y rojos, pero su expresión era una que nunca antes había visto en mí, una determinación de acero. Se acabó. Se acabó la Sabina comprensiva. Se acabó la hermana salvadora. Se acabó la hija obediente. No volví a pensar en llamar a mi madre para gritarle. ¿Qué sentido tenía? Discutir con ella sería como gritarle a una pared. En su mente, ella tenía razón. Había hecho lo necesario. Y esperaba que yo, después de mi berrinche inicial, lo aceptara como siempre. Esperaba que me lamiera las heridas en silencio y volviera a mi rol de proveedora. Pero se equivocaba. Tomé mi teléfono. Mi pulgar se cernió sobre el contacto de Isadora, pero luego se desvió. Busqué otro nombre en mi agenda, uno que representaba todo lo contrario a mi familia, lógica, justicia y una furia controlada. Noelia. Noelia era mi mejor amiga desde la universidad, una abogada penalista brillante y una de las personas más duras que conocía. Ella había sido testigo de años de abuso financiero y siempre me había advertido. Un día te van a dejar sin nada, Sabina, me había dicho 1000 veces. Odiaba que tuviera razón. Contestó al segundo timbrazo, su voz enérgica y despierta. ¿Sabina?
¿Estás bien? Son las 7 de la mañana. Tenías razón, dije, mi voz ronca pero estable. Hubo un silencio del otro lado. Noelia supo al instante. ¿Qué hicieron?, preguntó, y su tono ya no era el de una amiga, era el de una abogada preparándose para la guerra. Se lo conté todo. El dinero. La llamada de mi madre. La justificación usando a mi padre. Noelia no me interrumpió. Cuando terminé, solo dijo una frase que se convertiría en mi mantra para las siguientes horas. Excelente. No digas nada. No respondas sus llamadas. Ahora, escucha con atención lo que vas a hacer. La escuché. Y por primera vez en mi vida, en lugar de seguir las destructivas instrucciones de mi madre, seguí el plan de batalla de mi amiga. El llanto había terminado. La Sabina que lloraba estaba muerta. La que acababa de nacer no tenía tiempo para lágrimas. Tenía un caso que construir. La voz de Noelia al otro lado del teléfono era como un bisturí, precisa y sin emociones. A partir de este momento, eres una investigadora. Tu objetivo no es sentir, es recopilar. ¿Entendido? Asentí, aunque ella no podía verme. Entendido. Colgué y sentí una extraña oleada de propósito. Mi mente, que momentos antes era un caos de dolor y rabia, ahora estaba enfocada. Como consultora de marketing, mi trabajo consistía en tomar datos dispersos y construir una estrategia coherente. Iba a aplicar esa misma habilidad a mi propia ruina. Abrí mi laptop y creé un nuevo documento. Lo titulé, Proyecto Venganza. No, lo borré. Demasiado emocional. Lo renombré, Caso 001, Fraude Familiar. El primer paso del plan de Noelia, asegurar la evidencia digital. A las 7:30 de la mañana, llamé a la línea de fraudes de mi banco. Con una voz deliberadamente temblorosa, reporté una transacción no autorizada masiva y solicité el bloqueo inmediato de todas mis cuentas y tarjetas. Creo que me han robado la identidad, dije, una mentira que se sentía extrañamente cercana a la verdad. Solicité un estado de cuenta detallado y un folio de reporte. El agente del banco, con tono compasivo, me aseguró que todo estaría en mi correo en menos de una hora. Un cheque en mi lista. El segundo paso, la evidencia física. A las 9 de la mañana, después de una ducha rápida y vestida con un traje sastre que me hacía sentir más fuerte de lo que era, bajé a la administración del edificio. El señor Ricalde, el administrador, era un hombre amable y un poco chismoso. No podía simplemente pedirle el video de seguridad. Necesitaba una excusa. Señor Ricalde, buenos días, dije, forzando una sonrisa preocupada. Disculpe la molestia, pero estoy un poco asustada. Anoche escuché ruidos extraños fuera de mi puerta, como si alguien intentara forzar la cerradura. ¿Sería posible revisar la grabación de la cámara del pasillo, solo para quedarme tranquila? Los ojos del señor Ricalde se abrieron con alarma y empatía. Por supuesto, señorita Sabina, qué barbaridad. Venga conmigo. Nos sentamos en su pequeña oficina, frente a un monitor que mostraba las imágenes granuladas de mi pasillo. Retrocedió la cinta. Las horas pasaban en un silencio monótono. Y entonces, a la 1:47 de la mañana, apareció. Era inconfundible. La figura de mi madre, Isadora, caminando de puntillas, mirando a ambos lados del pasillo antes de sacar una llave de su bolso y deslizarse dentro de mi departamento. Mi santuario. El video la mostró salir a las 2:32 de la mañana, cerrando la puerta con un cuidado sigiloso que me revolvió el estómago. Ahí está, dije, señalando la pantalla, mi voz un susurro. ¿Quién es esa mujer? No la reconozco. Dios mío. Exclamó el señor Ricalde. Tenemos que llamar a la policía. Por favor, antes de hacerlo, ¿podría darme una copia de este video en una USB? Es para mi abogada. Él asintió, indignado en mi nombre. Salí de su oficina con la USB en mi bolsillo. Se sentía pesada, como una piedra.
Segundo check. De vuelta en mi departamento, mientras la impresora escupía los estados de cuenta que acababan de llegar a mi correo, recordé algo más. La prueba definitiva de la premeditación. El tercer paso no estaba en el plan de Noelia, fue mi propia contribución. Abrí mi correo electrónico y busqué los intercambios con mi madre de las últimas 2 semanas, después de la cena del desastre. Allí estaba. Un correo que yo le había enviado, suplicándole. Asunto, por favor, mamá. El cuerpo del mensaje era corto. Mamá, te lo ruego, no me presiones más con el dinero. Ese fondo es intocable. Es todo lo que tengo para mi futuro y es la memoria de papá. La respuesta de Isadora llegó 2 horas después. La releí, y esta vez, las palabras tenían un significado completamente nuevo y siniestro. El dinero no es tan importante como la familia, Sabina. A veces, una madre tiene que tomar decisiones difíciles por el bien de sus hijos. Ya lo entenderás. Imprimí el correo. La hoja de papel caliente en mis manos era la prueba irrefutable. No fue un impulso. No fue un acto de desesperación. Fue una decisión calculada. Ella había leído mi súplica, la había ignorado y había procedido de todos modos. Apilé los documentos sobre mi mesa de centro, el reporte del banco, las capturas de pantalla del video de seguridad en la USB, la impresión del correo electrónico. Era un pequeño altar a la traición. El caso 001 estaba completo. Miré el reloj. Apenas eran las 11 de la mañana. Habían pasado menos de 5 horas desde que mi mundo se había derrumbado. Y yo, en lugar de estar hecha un ovillo en el suelo, me había convertido en la detective, fiscal y jurado de mi propia tragedia. El viaje a la agencia del Ministerio Público en la colonia Doctores fue surrealista. Noelia conducía su auto con la misma eficiencia con la que llevaba un caso, sorteando el caótico tráfico de la Ciudad de México sin inmutarse. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana sin ver nada. En mi regazo, una carpeta de cartón contenía las pruebas. Se sentía extrañamente delgada para contener el peso de una familia rota. A medio camino, un pensamiento helado me atravesó. Una última oleada de duda, un vestigio de la vieja Sabina. Noelia, empecé, mi voz apenas un susurro. Es mi madre. Voy a denunciar a mi propia madre. La gente me va a odiar. Mi familia. Noelia no apartó la vista del frente. Su respuesta fue inmediata y brutalmente honesta. Tu familia ya te rompió. Tú solo estás recogiendo los pedazos de una manera que te protege. Escúchame bien, Sabina, ella dejó de actuar como tu madre a la 1:47 de la mañana. En ese momento, se convirtió en una delincuente que allanó tu casa y robó tu futuro. Trátala como tal. La ley no hace excepciones por lazos de sangre. Sus palabras eran duras, pero eran el ancla que necesitaba. Asentí, tragando saliva. Tenía razón. El amor y el deber familiar eran una vía de 2 sentidos, y en mi familia, el tráfico solo había fluido en una dirección durante demasiado tiempo. La agencia del MP era exactamente como uno se la imagina, un lugar impersonal, con paredes de un color beige deprimente y el olor a café rancio y papel viejo. Nos hicieron esperar unos minutos antes de que nos pasaran con el detective a cargo. El detective Morales era un hombre de unos 50 años, con un bigote canoso y una expresión de perpetuo cansancio. Nos miró por encima de sus gafas, su escepticismo era palpable. Probablemente pensó que éramos 2 mujeres histéricas por una pelea doméstica. Buenas tardes, dijo, su tono monótono. ¿En qué puedo ayudarlas? Noelia tomó la palabra. Buenas tardes, detective. Mi clienta, la señorita Sabina Evans, está aquí para presentar una denuncia formal por los delitos de allanamiento de morada y fraude. La palabra, clienta, pareció captar un poco más su atención. Pero aún había un dejo de fastidio en su mirada. ¿Y quién es el acusado? Preguntó, sacando una libreta. Tragué saliva. Mi madre, Isadora Evans, y mi hermana, Romina Evans. El detective suspiró, un sonido largo y resignado.
Un pleito familiar. Su lenguaje corporal gritaba que quería estar en cualquier otro lugar. Miren, señoritas, nuestros recursos son limitados. Los problemas de familia es mejor que se resuelvan en. Fue entonces cuando, en lugar de empezar a contar mi historia con la voz entrecortada, hice lo que habíamos planeado. Empujé la carpeta sobre el escritorio de metal. Detective, dije, mi voz sorprendentemente firme. Entiendo su punto. Quizás esto le ayude a optimizar su tiempo. Él me miró, un poco sorprendido por mi interrupción. Luego bajó la vista hacia la carpeta. La abrió con desgana. Vi cómo sus ojos pasaban por encima del primer documento, el reporte bancario con la cifra de 300,000 pesos resaltada. Su expresión no cambió. Luego pasó a la siguiente página, la impresión del correo electrónico. Vi cómo sus cejas se fruncían ligeramente al leer la respuesta de mi madre. Finalmente, saqué la memoria USB de mi bolso y la deslicé sobre el escritorio. Y esto, detective, dije, mi voz ahora tan fría como el metal de la mesa, es el video de la señora Evans entrando a mi departamento a la 1:47 de la mañana, sin mi permiso, usando una llave que me dijo que había perdido hace años. El detective Morales se detuvo. Levantó la vista de los papeles y me miró. Realmente me miró por primera vez. El aburrimiento había desaparecido de sus ojos, reemplazado por un destello de interés profesional. Tomó la USB, la conectó a su computadora portátil y observó el video en silencio. Lo vio una vez. Luego lo volvió a ver. Cuando terminó, se reclinó en su silla y se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz, como si de repente le doliera la cabeza. Señorita Evans, dijo, y su tono había cambiado por completo. Ahora era respetuoso, casi impresionado. Usted ha hecho la mayor parte de mi trabajo. Esto no es un pleito familiar. Esto es un caso de manual de fraude y robo con premeditación. Se puso de pie. Necesito que rinda su declaración formal. Y necesito las direcciones de su madre y su hermana. Haremos una visita mañana por la mañana. Al salir de la agencia, el sol de la tarde golpeó mi cara. Me sentía extrañamente ligera. El peso de la decisión había sido reemplazado por la certeza de la acción. Noelia me puso una mano en el hombro. Lo hiciste bien, dijo. Ahora, a casa a esperar. La parte difícil ya pasó. Yo sabía que no era cierto. La parte más difícil apenas estaba por comenzar. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las persianas de una casa en la colonia del Valle. No era mi casa. Era la casa donde había crecido, la casa de mi madre. En la cocina, el aroma a café recién hecho llenaba el aire. Isadora y Romina estaban sentadas a la mesa del desayuno. La atmósfera, por primera vez en semanas, era de una calma casi triunfal. Romina revisaba su Instagram, sonriendo por primera vez en días. Ya había llamado a 2 de sus proveedores más insistentes, prometiéndoles una transferencia para antes del mediodía. ¿Crees que ya se le haya pasado el berrinche a Sabina?, preguntó Romina, sin levantar la vista de su teléfono. Isadora tomó un sorbo de su café, su expresión serena, como la de una generala después de una batalla ganada. Dale tiempo. Es terca, como su padre. Pero al final, siempre entiende cuál es su lugar. Se enfadará una semana, quizás 2. Dejará de contestarme el teléfono. Y luego, todo volverá a la normalidad. Siempre lo hace. En su lógica retorcida, no habían hecho nada malo. Habían realizado un retiro de emergencia de un fondo familiar. Mi silencio de las últimas 24 horas no lo interpretaban como una señal de peligro, sino como una confirmación de su victoria. Era la pataleta esperada, el silencio resentido al que estaban acostumbradas. Creían conocerme. Creían que mi amor por la familia, o más bien mi miedo a su desaprobación, era un interruptor que siempre podían volver a encender. Deberías llamarla más tarde, sugirió Romina, ahora seleccionando un filtro para una selfie. Para ver cómo está.
para que vea que nos preocupamos. Buena idea, concedió Isadora. Le llevaré un poco de su pan dulce favorito por la tarde. Un pequeño gesto de paz. Es importante que sepa que, a pesar de todo, seguimos siendo una familia. La ironía era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Mientras ellas planeaban su falsa reconciliación, su gesto de paz, yo estaba en mi departamento, mirando el reloj, esperando la llamada de Noelia que me confirmaría que el detective Morales y su equipo estaban en camino. No sentía nervios, ni culpa. Sentía una calma gélida, la calma del ojo de un huracán que yo misma había desatado. Ellas creían que la tormenta ya había pasado. Pobres ingenuas. No sabían que el viento apenas estaba comenzando a soplar. Estaban sentadas en su cocina soleada, bebiendo café, completamente ajenas al hecho de que su mundo, construido sobre mis sacrificios y su arrogancia, estaba a punto de ser demolido hasta los cimientos. Y el primer golpe a la puerta estaba a solo unos minutos de distancia. Eran las 9:15 de la mañana. El sol matutino creaba patrones de luz en el suelo de la sala de Isadora. Romina acababa de subir a su cuarto para prepararse para un día de compras de celebración. Isadora estaba en la cocina, lavando las tazas del desayuno, tarareando una vieja canción. Un cuadro de perfecta normalidad doméstica. Entonces, sonó el timbre. No fue el sonido melódico al que estaban acostumbradas. Fue un golpe seco, fuerte, autoritario. Toc, toc, toc. Isadora secó sus manos en su delantal, una expresión de fastidio en su rostro. Ya voy. Gritó hacia la puerta, pensando que sería un repartidor insistente. Caminó por el pasillo y abrió la puerta con un movimiento brusco. La sonrisa condescendiente que tenía preparada murió en sus labios. En su umbral no había un repartidor. Había 3 hombres. 2 de ellos vestían uniformes de la policía de la Ciudad de México. El tercero, en el centro, era el detective Morales, vestido de civil pero con una placa colgando de su cuello y una expresión que no admitía discusión. La mente de Isadora tardó un segundo en procesar la escena. ¿Un robo en el vecindario? ¿Un accidente? El pánico comenzó a formarse en su pecho. ¿Sí? ¿Se les ofrece algo, oficiales?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El detective Morales dio un paso al frente. Señora Isadora Evans, soy el detective Morales. ¿Podemos pasar? Necesitamos hacerle unas preguntas. Y fue entonces cuando Isadora me vio. Yo no estaba en su puerta. Estaba al otro lado de la calle, de pie junto a mi auto, con los brazos cruzados. Llevaba unas gafas de sol oscuras, pero ella supo que la estaba mirando. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia. En su cara, vi una secuencia de emociones en cámara rápida, confusión, negación, un destello de comprensión y, finalmente, un horror puro y absoluto. Comprendió. Comprendió que el silencio no era su misión. Comprendió que yo no estaba haciendo un berrinche. Comprendió que esta escena imposible con policías en su puerta, era mi respuesta. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su cara, normalmente bronceada y cuidada, perdió todo su color. ¿Mamá? ¿Quién es? La voz de Romina llegó desde lo alto de las escaleras. Bajó corriendo, con el teléfono en la mano, probablemente para grabar la molestia. Se detuvo en seco a mitad de la escalera, su sonrisa desvaneciéndose al ver los uniformes. El detective Morales no esperó una invitación. Hizo un gesto a sus oficiales y entraron en la casa. También necesitamos hablar con la señorita Romina Evans, dijo, su voz llenando el vestíbulo. Romina dejó caer su teléfono. El aparato golpeó los escalones de madera con un ruido sordo, una y otra vez, hasta detenerse en el suelo. El sonido pareció despertar a Isadora de su trance. Se giró hacia mí, a través de la puerta abierta, su cara una máscara de incredulidad y traición. Sabina, susurró, la palabra ahogada. ¿Qué has hecho? No le respondí. No necesitaba hacerlo. Simplemente mantuve mi postura,
un testigo silencioso de la justicia que yo misma había puesto en marcha. El detective Morales cerró la puerta, dejándome sola en la calle con el sonido de mis propios latidos. Había cruzado el Rubicón. Había llevado la guerra a su puerta. Y la batalla apenas comenzaba. Yo no entré a la casa. Noelia me lo había dejado muy claro: tú eres la víctima y la denunciante. Tu presencia solo entorpecería el proceso y les daría material para acusarte de acoso. Deja que la ley haga su trabajo. Así que esperé. Me senté en mi auto, con el motor apagado, y observé la fachada de la casa que alguna vez fue mi hogar. Durante 1 hora, no pasó nada. Solo la presencia ominosa de la patrulla estacionada afuera rompía la tranquilidad de la calle. Dentro, la escena era muy diferente. Más tarde, Noelia me consiguió un resumen del reporte del detective. La confrontación no fue a gritos, fue algo mucho peor, una demolición metódica y fría. El detective Morales sentó a Isadora y a Romina en el sofá de la sala, el mismo sofá donde tantas veces me habían presionado por dinero. Puso mi carpeta sobre la mesa de centro. Señora Evans, comenzó, dirigiéndose a mi madre. Su hija Sabina ha presentado una denuncia. Alega que usted entró a su departamento sin permiso en la madrugada de ayer y transfirió 300,000 pesos de su cuenta de ahorros. ¿Qué me puede decir al respecto? Isadora, recuperando un poco de su compostura, intentó la táctica que siempre le había funcionado conmigo, la mártir ofendida. Eso es un terrible malentendido. Una mentira. Es un problema familiar, detective. Mi hija Sabina es, un poco dramática. Estaba ayudando a su hermana. Soy su madre, por el amor de Dios. El detective Morales no parpadeó. Simplemente sacó la memoria USB y la conectó a una tableta que traía consigo. Giró la pantalla hacia ellas. Entonces, esta mujer en el video, entrando al departamento de su hija a la 1:47 de la mañana, ¿también es un malentendido? El color desapareció de la cara de Isadora. Romina ahogó un grito. Tenía una emergencia, tartamudeó mi madre. Ella no me contestaba. Una emergencia que le tomó 45 minutos resolver, y que coincidió con una transferencia bancaria masiva, replicó el detective, su voz plana, sin emoción. Y este correo, añadió, mostrando la impresión, donde su hija le ruega explícitamente que no toque sus ahorros, también es parte del drama. Fue en ese momento que la fachada de mi madre se derrumbó. Pero la de Romina se vino abajo primero. El miedo puro superó cualquier lealtad que pudiera tener. Fue idea de mamá. Gritó, señalando a Isadora, las lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Ella me obligó. Me dijo que era la única manera, que Sabina nunca nos ayudaría. Yo no quería, lo juro. Isadora la miró, sus ojos llenos de una traición que reflejaba la que yo había sentido el día anterior. La alianza tóxica que habían formado contra mí se estaba disolviendo en un charco de acusaciones y miedo. Mientras su mundo implosionaba, yo seguía afuera, en silencio. No sentía alegría, ni satisfacción. Solo un vacío inmenso. El fin de una era. La confirmación final de que la familia que yo había intentado salvar durante años, en realidad, nunca había existido. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El arresto no se concretó ese día. El detective Morales, viendo la confesión implícita y el caos, les entregó una citación para comparecer en el Ministerio Público al día siguiente. La investigación oficial había comenzado. Lo que siguió fue un torbellino de consecuencias, una reacción en cadena que ninguna de las dos había previsto. Contrataron a un abogado que, después de ver la carpeta de evidencia que Noelia le presentó, les dio el único consejo posible: negociar. Ir a juicio sería un suicidio legal y un circo mediático para la familia. El acuerdo fue claro y sin concesiones. Isadora y Romina se declararían culpables de los cargos menores,
lo que les evitaría la cárcel a cambio de 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y, lo más importante, la restitución total e inmediata de los 300,000 pesos. Tenían un plazo de 30 días. Para ellas, 30 días era una eternidad y un segundo al mismo tiempo. El pánico se instaló en su casa. Isadora tuvo que llamar a sus hermanos, a sus primos, humillándose, pidiendo préstamos que sabía que tardaría años en pagar. Romina, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar una consecuencia real. Vendió su auto, un regalo de graduación que yo había ayudado a pagar. Vendió sus bolsos de diseñador, su laptop, casi toda su identidad de influencer, en un intento desesperado por juntar el dinero. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de sonar. Pero no eran ellas. Eran los monos voladores, como los llamaba Noelia. La familia. El primero en llamar fue mi tío Ramiro, el hermano mayor de Isadora, el autoproclamado patriarca de la familia desde la muerte de mi padre. Sabinita, mi niña, comenzó con una voz falsamente cálida. Me enteré de este problemita. Escucha, la ropa sucia se lava en casa. Retira la denuncia. Tu madre cometió un error, pero llevar a la policía a la puerta de tu propia sangre, eso no se hace. Piensa en el honor de la familia. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras huecas flotaran en el aire. Luego, respondí con una calma que lo desarmó. Tío, déjame preguntarte algo. Si uno de tus hijos entrara a tu casa en medio de la noche y vaciara tu cuenta de ahorros, ¿lo llamarías un problemita? ¿Te preocuparía más el honor de la familia que la traición y el delito? Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Eso es diferente, tartamudeó finalmente. No, tío. No lo es, repliqué. Mi honor fue la primera víctima en todo esto. Y fue mi propia madre quien lo pisoteó. Así que, por favor, no me vuelvas a hablar de honor familiar. Colgué. Y luego, metódicamente, abrí mi lista de contactos. Tío Ramiro, bloquear. Tía Lucha, bloquear. Prima Sofía, la chismosa, bloquear. Uno por uno, fui cortando los lazos que solo servían para estrangularme. Fue una masacre digital, una poda necesaria para que algo nuevo pudiera crecer. El día 29 del plazo, recibí una alerta de mi banco. Una transferencia de 300,000 pesos había sido depositada en mi cuenta. No hubo un mensaje, ni una llamada. Solo el regreso silencioso y forzado de lo que era mío. Pero el golpe final, la consecuencia más irónica y dolorosa para mi madre, vino de un lugar que ni siquiera yo esperaba. Para juntar la última parte del dinero, Isadora tuvo que vender el único bien de valor que poseía, un pequeño terreno en Cuernavaca que mi padre le había heredado. El lugar donde él siempre había soñado construir una pequeña casa de descanso. La ironía era poética y brutal. Para devolver el dinero que robó del legado de mi padre, tuvo que vender otra parte de su legado. El sueño que ella destruyó tuvo que ser pagado con los restos de otro de sus sueños. El círculo se había cerrado de la manera más cruel posible. Han pasado 6 meses. Estoy de pie en medio de un espacio amplio y luminoso en la colonia Roma. El olor a pintura fresca y a madera nueva llena el aire. A través de los ventanales, se ve el ajetreo de la Ciudad de México, pero aquí dentro, todo es calma y posibilidad. Es mi oficina. Nuestro santuario. En la pared principal, en letras de vinilo elegantes y minimalistas, se lee el nombre, Estudio Bicentenario. Y justo debajo, en un marco simple, cuelga la foto de mi padre, sonriendo, con ese brillo de orgullo en los ojos. Lo logramos, papá. El dinero que recuperé fue directamente a esto. A cumplir la promesa. Mi negocio despegó más rápido de lo que jamás soñé. Resulta que cuando dejas de invertir toda tu energía y recursos en un agujero negro de drama familiar, tienes mucho de sobra para construir tus propios sueños. No he vuelto a hablar con Isadora ni con Romina. Sé, por otros familiares, los pocos que no bloqueé, que sus vidas son difíciles. Isadora está ahogada en deudas. Romina tuvo que conseguir un trabajo de verdad,
como recepcionista en un consultorio dental. Su servicio comunitario consiste en limpiar parques los fines de semana. La justicia, a veces, no es un rayo dramático, sino una lenta y gris erosión de los privilegios. La paz en mi vida es algo tangible. Es el silencio de mi teléfono por las noches. Es la libertad de planear un fin de semana sin el miedo a una llamada de emergencia. Es la alegría de ver crecer mi negocio, sabiendo que cada peso es mío, ganado con mi talento y mi esfuerzo. No es una vida sin cicatrices, pero las cicatrices han dejado de doler. Ahora son solo un mapa de la batalla que gané. Mi teléfono vibra sobre mi escritorio. Es un número desconocido. Un mensaje de texto. CHI. Sin Lee. Hermana. Lo siento. Es de Romina. Miro las palabras en la pantalla. No siento rabia. No siento compasión. No siento nada. Es como leer un mensaje destinado a otra persona, a una Sabina que ya no existe. Borro el mensaje sin responder. Vuelvo mi atención al diseño en mi pantalla, a los colores, a las formas, al futuro que estoy creando. Me llaman la hija cruel, la que le echó la policía a su propia madre. La que fracturó a la familia. Pero aquí, en el silencio pacífico de mi estudio, con el sol calentando mi espalda y el legado de mi padre observándome desde la pared, me hago una pregunta, y se las hago a ustedes. Me llaman la hija cruel por llevar a la policía a la puerta de mi propia madre. Pero después de años de abuso, ¿estaba equivocada al finalmente elegir mi paz?